Hola, vamos a resolver a continuación un ejercicio del tema de redox y complejos que dice así: se conoce la siguiente información sobre las propiedades redox del elemento metálico M y nos proporcionan a continuación dos semireacciones donde se indica la reducción del ion M2+ al ion M+, y también la reducción del ion M+ a M en estado de oxidación cero, y nos proporcionan los valores de potencial estándar correspondientes para cada uno de estos pares redox. Ahora bien, por otra parte, nos indican que se sabe que el ion M+ forma un solo complejo con el ligante L, de tal modo que, y nos proporcionan el valor del logaritmo de la constante de formación global para este complejo. Sin embargo, aquí es importante que observemos que debido al subíndice que tiene esta constante de formación global, pues esto nos indica que el complejo formado de M+ con L posee dos moléculas de ligante. Entonces, con ayuda de esta información se nos pide que hagamos lo siguiente. En primer lugar, que tracemos el diagrama de potencial condicional en función del P de ligante. Esto considerando un intervalo de trabajo de P de ligante comprendido entre 0 y 10. Ahora bien, vamos a proceder a resolver este primer inciso, pero antes vamos a hacer un breve repaso de las ecuaciones que vamos a utilizar en el tema de redox y complejos. Les recuerdo que todas estas ecuaciones, la deducción correspondiente viene en el documento de los apuntes del tema. Ok, entonces si tienen curiosidad respecto al origen de estas expresiones, pues les pido que consulten dicho documento. Muy bien, entonces pensemos en una semireacción típica donde el oxidante se transforma en su reductor conjugado y donde la estequiometría de esta semireacción pues puede ser diferente de la 1:1. Ahora, nosotros sabemos que el parámetro de espontaneidad para este proceso es el valor de potencial estándar. Entonces, consideremos ahora que el oxidante y el reductor son iones de metales de transición y que por lo tanto cabría la posibilidad de que formaran complejos con un determinado ligante, con una especie que puede compartir con estos iones pares de electrones. Entonces, consideremos que el oxidante puede formar una determinada cantidad de complejos con este ligante. Esto lo representaríamos de esta manera. Y nada más cabría aquí precisar que I podría valer 1, 2 o hasta un número entero P. Y luego el reductor podría formar también otro número, una cantidad determinada de complejos con L, de tal forma que eso quedaría representado de esta forma. Y pues también nada más haría falta precisar que J podría valer 1, 2 o hasta un número entero Q. Ok, ahora todo este conjunto de equilibrios, si nosotros nos interesamos en estudiar en específico el proceso redox como reacción principal, entonces pues diríamos que esto es para nosotros la reacción principal. ¿Okay? Entonces vamos aquí a escribirlo. Luego, por otro lado, pues las reacciones de formación de estos complejos serían entonces reacciones secundarias. O sea, es decir, reacciones que podrían ocurrir de manera simultánea en el medio, pero que
que no son las de nuestro mayor interés. Sin embargo, es evidente por el principio de Le Chatelier que van a tener una influencia en la reacción principal, que van a desplazar dicho equilibrio. Entonces, vamos aquí nada más a señalar que lo que está aquí en este color son las reacciones secundarias. Entonces, bueno, siguiendo la estrategia de Schwarzenbach, que ya hemos venido trabajando desde los temas anteriores, sabemos nosotros que hay una forma de representar todo este conjunto de equilibrios como un solo equilibrio general. Y entonces, bueno, si la reacción principal es la semirreacción de reducción, entonces todo esto podría convertirse de manera general en lo siguiente: A OX' más un determinado número de electrones se convierte en B red prima. ¿Ok? Entonces aquí nada más les pido recordar que OX' representa a OX libre o complejado, mientras que red prima representa a red libre o reductor complejado. Entonces, bueno, ¿cuál será el parámetro de espontaneidad de esta semirreacción general, por decirlo así? Bueno, recordemos nada más que esto es un equilibrio condicional. Equilibrio o reacción condicional. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el parámetro de espontaneidad para esta semirreacción? Bueno, pues el parámetro de espontaneidad es el que conocemos como potencial condicional. Y bueno, ahora nada más hace falta precisar que este parámetro, el potencial condicional, pues haciendo simplemente un poco de álgebra, nosotros podemos encontrar lo siguiente: el potencial condicional es igual al valor de potencial estándar más 0.06 dividido entre n veces el logaritmo del cociente de los coeficientes de reacción parásita de productos, en este caso reductor, sobre reactivos, en este caso oxidante, y donde cada coeficiente de reacción parásita va elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. ¿Sí? Entonces, vamos nada más aquí a corregir esto. Bueno, entonces, y aquí recordemos que esto implica además que los coeficientes de reacción parásita se calculan de la siguiente manera: alfa de red y alfa de OX respecto a L. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que como las reacciones secundarias son de formación de complejos, entonces los coeficientes de reacción parásita van a tener la estructura típica que ya hemos venido manejando. Es decir, en cada el coeficiente de reacción parásita va a tener tantos términos como formas en las que puede existir, en este caso, para el alfa del oxidante, el coeficiente va a tener tantos términos como formas en las que puede existir el oxidante. Es decir, si se formaran, no sé, tres complejos, pues el coeficiente tendría 4 términos, uno para la especie libre y uno para cada complejo, ¿no? Aquí, si se forman hasta P complejos, pues habría P más 1 términos en el coeficiente de reacción parásita. Luego, para cada una de las especies, cada una de estas especies va a quedar representada en el coeficiente de reacción parásita por su constante de formación, bueno, por la constante de equilibrio para pasar del oxidante libre a cada uno de estos complejos,
multiplicado por la concentración de la partícula que da lugar a la reacción secundaria, es decir, por la concentración de L elevada al coeficiente estequiométrico correspondiente. Entonces, todo esto quiere decir que entonces el alfa del reductor sería igual a 1, que representaría el reductor libre, más luego un término que sería beta j por L a la j. Esto sería el término que representaría a cada uno de los complejos, y para tomar a todos ellos en cuenta pues habría que escribir que sería la suma de estos términos desde j igual a 1 hasta q, y luego para el oxidante pues sería algo similar, nada más tomando aquí las constantes de formación global correspondientes. ¿Ok? Bueno, entonces estas son las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando. Esta y estas otras también. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nosotros podemos observar además que la concentración del ligante al equilibrio en el medio de reacción va a tener una influencia en el valor del coeficiente de reacción parásita, y luego ya sea de oxidante o reductor. Luego entonces al cambiar la concentración de L cambiarán los valores de los coeficientes de reacción parásita, y con ello el valor del potencial condicional. Entonces al cambiar el potencial condicional cambiará pues la espontaneidad de esta semireacción, o dicho de otra manera, pues la proporción en la que esta semireacción estará más desplazada hacia productos o hacia reactivos. Aquí fácilmente podemos ver en la expresión para el cálculo del potencial condicional que si tienen una mayor influencia los equilibrios secundarios sobre el reductor, entonces este cociente sería mayor a 1, el logaritmo de eso sería positivo, y como consecuencia el potencial condicional sería el potencial estándar más algo, es decir, el potencial condicional sería mayor al estándar, y por lo tanto pues la reacción estaría más favorecida hacia productos en presencia de L que en ausencia de esta misma especie, ¿no? Y un razonamiento análogo se puede hacer para cuando predominen las reacciones secundarias sobre el oxidante. En dicho caso, este coeficiente sería menor a 1, el logaritmo entonces sería negativo, y el potencial condicional como consecuencia sería menor al estándar, y es decir que bajo esas condiciones la semireacción estaría más desplazada hacia reactivos en presencia de L que en ausencia de esta misma especie. Pero bueno, vamos a ir haciendo todos estos razonamientos ya con el ejemplo en concreto que queríamos trabajar. Entonces, bueno, se nos pedía entonces en primer lugar trazar el diagrama de potencial condicional en función del P del ligante. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, la información de la que disponemos es esta: las semireacciones y la constante de formación global. Bueno, entonces vamos a resolver este primer inciso. Entonces tenemos aquí esta información. La información que nos dan es, entonces, vamos a escribir las semireacciones balanceadas y las reacciones secundarias que ocurren sobre cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, en primer lugar,
tenemos la reducción del ion M2+, que al ganar un electrón se convierte en el ion M+. Luego tenemos por otra parte también la reducción del ion M+, que al ganar también un electrón se convierte en M en estado de oxidación cero. Bueno, ahora, ¿cuáles son las reacciones secundarias que ocurren sobre cada una de estas reacciones? Se nos indica que M+ forma un complejo con dos moléculas de ligante. Si el ligante es neutro, entonces la carga de este complejo será 1+. Y pues escribimos también esto en esta otra semireacción. Ok, entonces ahora tomando esto en cuenta, podemos pasar de cada uno de estos dos equilibrios a lo siguiente. En el primer caso, podríamos decir que en la notación de Schwarzenbach, M2+, al ganar un electrón, se convierte en M+', donde M+' representará a M más libre o complejado. Y por otro lado, para la segunda semireacción podríamos decir que M+', o sea, es decir, M más libre o complejado, al ganar un electrón, se convertirá en M en estado de oxidación cero. Ahora, lo que es importante aquí es entonces reconocer que estas semireacciones generales tendrán un parámetro de espontaneidad que será el potencial estándar, en este caso el de M2+ a M+, y en este segundo caso el potencial condicional para M+ a M0. Y bueno, entonces, ¿cómo se calculará cada uno de estos parámetros? De acuerdo a lo que estuvimos manejando aquí. Pues sería de la siguiente manera. Utilizando la ecuación que está aquí encerrada en amarillo y aplicándola para estos dos casos en específico, llegaríamos a lo siguiente. El potencial condicional para el par M2M+ sería igual a el potencial estándar para este par redox, que era igual a 0.3 volt, y luego eso más 0.06 entre 1 por el logaritmo del cociente de alfa del reductor, en este caso alfa de M+, respecto a L, sobre alfa del oxidante. El oxidante no tiene reacciones secundarias de formación de complejos, entonces su coeficiente de reacción para esta sería 1, y podemos pues bien omitir ese término. Bueno, ahora continuamos entonces. Para la segunda semireacción tendríamos que el potencial condicional del par M+, M0 sería igual a, de acuerdo a lo que nos indica la fórmula encerrada en amarillo, sería igual al potencial estándar, que para esta semireacción, para este par redox, perdón, era igual a, o es igual a 0.5 volt, luego eso más 0.06 dividido entre 1 por el logaritmo de el cociente de alfa del reductor, que en este caso sería igual a 1 porque pues, M en esta oxidación cero no tiene reacciones secundarias, y luego eso dividido entre alfa del oxidante, es decir, alfa de M+ respecto al ligante. ¿Ok? Entonces esto se puede quedar así, y podemos ahora además, bueno, nos haría falta, simplemente precisar que todo esto
considerando que alfa de M más respecto a L es igual a ¿qué cosa? Bueno, si nos fijamos aquí en las semireacciones, en estas reacciones escritas en azul, M más puede encontrarse en dos formas: libre o complejado con dos moléculas de L. Y entonces pues eso nos va a llevar simplemente a que la expresión para este coeficiente de reacción para esta será 1, que representará a M más libre, y luego para el complejo con dos moléculas de L pues tendríamos el término beta 2 por L al cuadrado. ¿Ok? Esto sería lo mismo que 1 más, y si log de beta 2 es igual a 12, entonces beta 2 es 10 a la 12, y luego pues L al cuadrado sería 10 a la menos 2 P de L, y en conclusión tendríamos 1 más 10 a la 12 menos 2 veces el P de L. Ok, entonces bueno, esa sería la forma de calcular el alfa de M más respecto a L. Ok, entonces ya tenemos esta información, y lo que nos interesa es trazar el diagrama de potencial condicional en función del P de ligante. Tenemos dos pares redox, entonces tenemos dos potenciales condicionales que trazar en una misma gráfica. Ahora, cada uno de estos potenciales condicionales está en términos de un coeficiente de reacción para esto. Entonces, y bueno, el coeficiente de reacción para esta a su vez tiene diferentes términos. En este caso solamente dos. Pero bueno, vamos ahora a utilizar la aproximación por zonas de predominio para poder hacer uso de estas expresiones de potencial condicional. Una alternativa tal vez un tanto más rápida sería trabajar con una hoja de cálculo, pero pues aquí para como una primera aproximación al tema vamos a hacer el trazo a mano, y para ello entonces utilizaremos esta aproximación. Entonces, bueno, para aplicar esta aproximación lo primero que debemos definir son las zonas de predominio de las diferentes especies que tienen reacciones secundarias. En este caso las reacciones secundarias son de formación de complejos. Entonces, ¿qué especie de todas las que están aquí escritas, M2+, M+, y M0, tienen reacciones secundarias de formación de complejos? Únicamente M+. ¿Y cuál es la partícula que da lugar a esas reacciones secundarias? L, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que procede ahora es que tracemos una escala, de el P de la partícula que da lugar a las reacciones secundarias, es decir, de P de L. Entonces, ok, ahora vamos a una escala de P de L. Bueno, entonces, ¿cuál es la reacción secundaria que ocurre? Pues es M más dos moléculas de L que forma este complejo. Ok, luego, ¿cuál es la constante de equilibrio para esta reacción? Beta 2 es igual a ML2 con carga más dividido entre M más por L al cuadrado. Ok, bueno, entonces ahora sí, bueno, si nosotros por ejemplo consideramos que si nosotros estamos considerando que L es la partícula, entonces eso implica que en esta reacción el complejo es el donador y el ion metálico es el receptor de la partícula. Entonces,
La pregunta ahora es: ¿en qué posición de la escala de PDL deberemos colocar a este par donador-receptor? Entonces, ¿en qué posición iría este par? Bueno, recordemos que la condición primordial para colocar a los pares donador-receptor en una escala de P de partícula es que ese valor de P de partícula corresponde a las condiciones en las que tenemos la misma concentración de donador y receptor. Si eso se cumple, entonces tenemos que beta 2 es igual al inverso de L al cuadrado. Haciendo un poco de matemáticas, es decir, aplicando el logaritmo base 10 de ambos lados y haciendo los despejes correspondientes, llegaríamos a que esto implica que PDL es igual al log de beta 2 sobre 2. Entonces, bueno, pues ahora podemos decir que la posición de este par en la escala es igual a log de beta 2 sobre 2. Si log de beta 2 es igual a 12, pues 12 sobre 2 es 6, ¿no? Entonces la posición de este par sería en 6. Ahora, bueno, recordando lo que conocemos de analítica 1, pues esto implica que a valores de P de ligante menores a 6 predomina el complejo Ml2 y a valores de P de ligante mayores a 6 predomina M más libre. Bueno, entonces este valor de 6 vamos a colocar aquí una división. Este valor va a ser importante porque va a marcar el límite de dos zonas, de la zona 1 y la zona 2, mismas que nos van a indicar la predominancia de M más en diferentes formas. En la zona 1 tendremos M más prácticamente libre en su totalidad, y en la zona 2 M más prácticamente en su totalidad complejado. Bueno, ok, ahora con esta información, pues ahora sí apliquemos ya que identificamos los valores de PDL en los que tenemos las diferentes zonas de predominio, ahora sí apliquemos la aproximación. ¿Y esto en qué va a consistir? Bueno, pues simplemente vamos a hacer algo como esto. Ok, tenemos la zona 1, la zona 2, y vamos a calcular el valor del coeficiente de reacción parásita de alfa aproximado, y luego con ello vamos a calcular el potencial condicional de los dos pares redox involucrados. Vamos primero con el de M2 más a M más en función de el P de ligante. Ok, entonces bueno, vamos a hacerlo entonces, y a continuación lo que nos va a interesar es recordemos que el coeficiente de reacción parásita se calcula de acuerdo a esta expresión. Vamos a colocarla aquí. Entonces recordemos que
con esta expresión esta es la expresión completa para el cálculo de alfa. Luego el potencial condicional de M2 más a M más se calcula de acuerdo a esta expresión. Aquí lo tenemos. Y entonces ahora sí, bueno, tengamos presente lo siguiente. Si nosotros aplicamos la aproximación por zonas de predominio, entonces eso quiere decir, en la zona 1 tenemos prácticamente solo al ion M más libre, y por lo tanto el término que va a tener un mayor peso o una mayor predominancia en el alfa, en el valor de alfa, va a ser el que corresponda a esa especie, es decir, 1. Entonces, pues vamos ahora a proceder a escribir ese término. En la zona 1 el valor de alfa va a ser prácticamente igual a 1. Luego en la zona 2 el valor de alfa va a ser prácticamente igual al de en la zona 2 predomina el complejo con 2 moléculas de ligante, y en el alfa entonces el término que va a pesar más en esa zona va a ser el que corresponda justamente a esa especie, el complejo, y el término que corresponde a esa especie pues es este, ¿ok? Entonces ahora eso quiere decir que en la zona 1 entonces el potencial condicional, al aplicar la ecuación que tenemos aquí a la derecha, se calculará de la siguiente manera: será igual a 0.3 más 0.06 veces el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, es 0 por 0.06 también es 0, y entonces el potencial condicional en la zona 1 va a ser prácticamente igual al potencial estándar. Luego, en la zona 2 tendremos, utilizando esta misma ecuación, que el potencial condicional sería igual a 0.3 más 0.06 veces el logaritmo de alfa, que sería prácticamente igual a 10 a la 12 menos 2 veces el PDL. Aquí podemos ver que el logaritmo base 10 y la potencia de 10 se cancelan porque son operaciones inversas, y luego entonces tendríamos esto: 0.3 más 0.06 veces 12 menos 2 PDL, ¿ok? Entonces, desarrollando aquí las operaciones correspondientes, llegamos a lo siguiente, a que el potencial condicional sería igual a 1.02 menos 0.12 veces el PDL, ¿ok? Entonces esta sería la forma de calcular el P ligante, el potencial condicional en la zona 2 para el par M2 más M más. Bueno, ok, entonces ya tenemos aquí las expresiones para calcular el potencial condicional en cada zona, y pasemos ahora a realizar este mismo procedimiento para el otro par redox. Entonces vamos a tomar pues todo esto que ya escribimos, solo tomando en cuenta lo siguiente, que ahora nos va a interesar calcular el potencial condicional de este otro par, del par M más M0, y entonces la ecuación que vamos a utilizar para calcular eso va a ser esta que tenemos acá. Entonces aquí, bueno, recordemos que esto es equivalente a decir 0.5 menos 0.06 veces el logaritmo de alfa de M más respecto a L.
aquí simplemente aplicando las leyes de los logaritmos podemos llegar a esta expresión para calcular este mismo potencial condicional. Bueno, ok, entonces si decimos ahora en la zona 1 el alfa de m más es prácticamente igual a 1, entonces eso implica lo siguiente: potencial condicional es igual a 0.5 menos 0.06 veces el logaritmo de 1, ¿no? Esto, logaritmo no es 0, eso por menos 0.06 es también 0, y entonces tenemos que el potencial condicional es prácticamente igual al valor del potencial estándar. Luego, para la zona 2 tendríamos 0.5 menos 0.06 veces el logaritmo de alfa, ¿no? Que alfa es 10 a la 12 menos 2 veces PDL. Entonces, si simplificamos esta expresión, pues estos dos términos, el logaritmo base 10 y la potencia de 10 se cancelan. Entonces tendríamos 0.5 menos 0.06 veces 12 menos 2 veces el PDL, y al hacer las operaciones correspondientes llegamos a que el potencial condicional es igual a menos 0.22 más 0.12 veces el PDL. Ok, entonces ya tenemos ahora estas expresiones para calcular el potencial condicional de este par en las dos zonas. Tenemos esa misma información para el otro par redox, y ahora lo que resta es simplemente pues hacer el trazo de las curvas de potencial condicional en función de PDL para cada par redox en una misma gráfica. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Ahí está. Entonces vamos a decir entonces el eje Y corresponde a el potencial condicional en volt, y el eje X será el PDL. Ok, entonces vamos a hacer ahora que esto sea 1, 2, aquí, y vamos a tener ahora 0.1 acá. Ok, entonces ahora sí vamos a escribir en azul el potencial condicional del par M2 más M más, en rojo el del par M más M0. Ok, bueno, entonces recordemos que nosotros definimos como que tenemos para el potencial condicional de cada par dos ecuaciones, cada una de las cuales aplica
para zonas distintas, y esas zonas están delimitadas por un valor de PDL de 6. Entonces, para apoyarnos en el trazo de esta gráfica, vamos a colocar justamente en este valor esta línea para apoyarnos, ¿no? Para recordar que ahí está el límite entre ambas zonas, y vamos a escribir aquí también. Recordemos que la zona 1 está en valores de PDL desde 6 hasta infinito, mientras que la zona 2 está comprendida en valores de PDL desde 0 hasta 6. Ok, entonces ahora ya nada más es cuestión de ir y fijarnos cuáles son las ecuaciones que tenemos. Ok, para el par M2 más M más, en la zona 1 el potencial condicional es igual a 0.3, ¿no? Es constante, igual a 0.3. Entonces vamos a escribir entonces en azul una línea en 0.3 en toda la zona 1. Ahí está. Y luego en la zona 2 tenemos esta ecuación que nos indica que el potencial condicional es igual a 1.02 menos 0.12 veces el PDL. Recordemos que estas dos ecuaciones nos dan lugar a una gráfica continua. Entonces, como requerimos solamente 2 puntos para trazar una recta, ya tenemos el primer punto, que es el límite con la zona 1. Entonces unimos este punto, que es el punto 3, 6 en PDL y punto 3 en potencial condicional. Y bueno, para el otro punto que necesitamos para trazar la recta correspondiente a la zona 2, tomemos el valor de la ordenada del origen, es decir, cuando PDL es igual a 0. Eso nos daría un valor de 1.02. Entonces vamos a revisar aquí. Ok, entonces vamos a trazar la recta. Estaría más o menos por aquí. Sí, y ahí lo tenemos. Bueno, ahora para el otro par tenemos que en la zona 1 el potencial condicional es igual a 0.5. Entonces en rojo vamos a poner 0.5, un valor constante igual a 0.5 volt. Luego en la zona 2 tendríamos que el potencial condicional estaría dado por esta ecuación. Podemos tomar ahora simplemente el límite de la zona 1 y además otro punto que sería en PDL igual a 0, o sea menos 0.22 en potencial condicional, y sería lo siguiente, sería a partir de acá menos 0.22 para PDL 0 y unir eso con esta otra recta. Ok, entonces ahí tenemos ya la gráfica del potencial condicional en función del PDL para estos dos pares redox. Ahora ya con esto pues podemos bien quitar estos apoyos visuales para el trazo de la gráfica, y bueno, lo que resta a continuación es hacer la interpretación de este diagrama, pero eso lo haremos en el siguiente video.